Un diácono no es propiamente un sacerdote, pero mucha gente piensa otra cosa. Se alega que pueden celebrar sacramentos como el bautismo, el matrimonio o ser ministros de la distribución eucarística. Pero si examinamos detenidamente esta afirmación, entenderemos que el diaconado no confiere facultades sacerdotales específicas. Lo que puede hacer un diácono lo podría hacer cualquier laico. También muchas personas piensan que se les ordena a diáconos al imponerles las manos, pero esto tampoco es así. El Catecismo de la Iglesia Católica nos resuelve esta situación diciendo: en el número 1569 nos dice: se les imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. Así que, como vemos, su ordenación los configura como servidores muy cualificados. Es por esto que ellos realizan de modo ordinario funciones de culto, que solamente los laicos hacen de modo extraordinario. Debemos comprender también que los diáconos es un servicio. En ellos no se da una carrera eclesiástica posible. Lo que hay es un servicio abnegado a los fieles, sin otra satisfacción que su provecho espiritual. Por lo tanto, no se trata de una cuestión de poder dentro de la Iglesia, se trata de un servicio, o sea, una diaconía. En el mes de abril del 2020, el Sumo Pontífice se mostró a favor de la creación de una comisión que estudiara el papel de las mujeres a diácono en la Iglesia, como se hacía antes en la Iglesia primitiva. Sin embargo, el Papa Francisco ha dejado claro, ya en el Sínodo de la Amazonía, que el sacerdocio es un ministerio reservado únicamente para los varones. Y para quien conoce bien los documentos que se han escrito por los Santos Padres, conocerán que en la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II ya hace una breve referencia de un texto todavía anterior, el del Papa Pablo VI, que decía así: por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar la fe de los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Así que, como podemos ver, esta declaración ya desde Pablo VI, confirmada por Juan Pablo II y ahora ratificada también por el Papa Francisco en el Sínodo de la Amazonía, es bastante clara. Es importante comprenderla ya que se trata de una certificación de lo que siempre se ha creído, y esto sí que es infalible. Ya el Osservatore Romano escribió que Juan Pablo II en esta carta Ordinatio Sacerdotalis se refería precisamente a esta infalibilidad. Así que no declaró un nuevo dogma, sino que con la autoridad que a él le confería como sucesor de Pedro confirmó formalmente y hizo explícito, para disipar cualquier duda, cuál es el magisterio ordinario y universal considerado a lo largo de la historia de la Iglesia como perteneciente al depósito de la fe. Se lee en las noticias a partir del 11 de enero del 2021 que el Papa ha cambiado el Código de Derecho Canónico, donde instituye mujeres acólitas. ¿Qué significa y qué trascendencia tiene esto para la Iglesia? El Papa Francisco abrió a las mujeres los oficios de lector y de acólito, dos ministerios reservados a los varones en virtud de lo establecido en el Código de Derecho Canónico y en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero que en la Iglesia Latina ya se había dado acceso a las mujeres en virtud de otro canon también del Catecismo de la Iglesia. Esta nueva disposición ha establecido mediante la aprobación el 10 de enero de parte del Santo Padre del motu proprio, Spiritus Domini, que modifica el canon 230
del Código del Derecho Canónico sobre el acceso de las mujeres al ministerio instituido del lectorado acolitado, quedando redactado a partir de hoy de este modo: los laicos que tengan la edad y los dones determinados por decreto de la Conferencia Episcopal podrán ser asumidos establemente mediante el rito litúrgico establecido en los ministerios de lectores y acólitos. Sin embargo, tal atribución no les da derecho al sustento ni a la remuneración por parte de la Iglesia. Es decir, elimina la referencia a los varones laicos, abriendo al lectorado y acolitado a todos los bautizados. En cualquier caso, recuerda el Papa, se trata de una práctica ya consolidada en la Iglesia Latina en virtud de lo establecido al Canon 232. Por encargo temporal, los laicos pueden desempeñar la función de lector en ceremonias litúrgicas. Asimismo, todos los laicos pueden desempeñar funciones de comentador, cantor y otras a tenor de la norma del derecho. El Papa Francisco ha explicado que el Espíritu Santo distribuye a los miembros del pueblo de Dios los dones que permiten a cada uno de forma diferente contribuir a la edificación de la Iglesia, al anuncio del Evangelio. Estos dones, recuerda el pontífice, reciben el medio de ministerios. Y recordando un poco de historia, vamos a ver cómo nuestra Iglesia nos da un tesoro inestimable en la historia que ya contiene, por ejemplo, en este caso, la existencia y el reconocimiento de mujeres que desempeñaron el ministerio del diaconado en la Iglesia primitiva. De hecho, ya muchas canonizadas, entre ellas Santa Apolonia de Alejandría, Santa Domenica de Alejandría, Santa Irene de Constantinopla, Santa Justina, Santa Nona, Santa Olimpia, Santa Susana, Santa Tatiana. Como vemos, son muchísimas ellas que han ayudado en la Iglesia al servicio de los fieles. La Biblia menciona a una de ellas. En la carta a los Romanos 16:1 dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febes, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Ellas no sustituían a los sacerdotes, se limitaban a ayudarlos. En algunos casos colaboraban con algunos sacramentos, pero nunca los celebraban. Sus funciones era cuidar enfermos, visitar mujeres enfermas, recibían a los fieles dentro del templo y se encargaban del orden. Durante los sacramentos se ayudaban a las mujeres durante el rito del bautismo. Cuando era por inmersión las ayudaban a desvestirse en la edad adulta y preparaban el pan y los vasos para la Eucaristía. Había un rito para su ministerio. En algunas regiones eran necesarias por pudor. Porque, por ejemplo, en Siria el impulso hacia la creación de estas diaconisas brotaba de la misma presión social, ya que los hombres no podían presentarse en las casas de las mujeres para asistirlas. Había además que guardar la modestia en el bautismo, que se hacía por inmersión, estando desnudos los bautizados. Normalmente las diaconisas se establecían en mujeres entre los 50 y los 60 años, pero después esto fue desapareciendo. Debido a la práctica del bautismo de niños, que entonces ya no era necesaria la diaconisa para la inmersión. Las últimas diaconisas del siglo XIII, que quedaban todavía algunas en Constantinopla, fue una especie de reconocimiento honorífico y sin cargo y sin responsabilidad alguna. Con esta pequeña explicación espero contribuir a que quede claro este tema y no caigamos en ningún tipo de escándalo como últimamente es costumbre por medio de los medios de comunicación que tratan de confundir a los fieles. Confiemos en la Santa Iglesia, que tiene la asistencia del Espíritu Santo, en nuestro Papa, el Papa Francisco,
y amemos mucho las decisiones que se van tomando para gloria de Dios y bien de las almas. Que Dios te bendiga.